Muy bien, pues buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy nuestro encuentro tanatológico del 7 de abril de 2024. Les doy las gracias a todas, a todos, a todos, por su participación. Y el día de hoy vamos a tener una plática por la psico-oncóloga Gaby García, directo desde Valle de Guadalupe, desde Tijuana, Baja California. Nos va No, a... de Culiacán, Sinaloa. acá, Sinaloa. Ah, está. Bueno, queda por el rumbo, ¿no? Culichi. Muy bien, desde Culiacán, Sinaloa queda aquí, Gaby. Entonces ya es una hora menos, ¿no? Sí, Como estábamos con las horas, me quedé que eras de Tijuana, ok. Una hora menos, entonces vamos a iniciar el día de hoy y vamos a quedar, pongan todos sus micros en silencio, porfis. Marta Buccio, Carmen Marigo. Vamos, vamos entrando y los dejo en manos de Gaby García, que nos va a hablar de un tema muy interesante, de que pues, ella es especialista, ¿no? Psico-oncología, y ver cómo la tanatología se puede trabajar en esta parte de la psico-oncología. Adelante, Gaby, somos todos mu- tuyos. muchas gracias, doctor. Muchas gracias por el espacio. Un gusto estar aquí con ustedes. Eh, Hoy me toca a mí darles el tema de el impacto del cáncer en la salud mental del paciente. Este tema es esencial en nuestro quehacer tanatológico debido a que el cáncer es una de las enfermedades que ha venido creciendo mucho en nuestros pacientes, en nuestra población. Entonces, muchas veces se enfoca solamente el paciente en lo que tiene que hacer en el tratamiento físico o en qué va a hacer en cuanto a las quimios, las radios, qué va a estar pasando. Y dejamos de lado la parte de la salud mental que es clave para su tratamiento, que debe de ir a la par del tratamiento base. Entonces, bueno, me gustaría comenzar con esta reflexión que es, no nos hace dichosos o desdichados las cosas que sean objetivas, sino lo que son para nosotros, es decir, en nuestra manera de captarlas e interpretarlas. Arturo Schopenhauer. ¿Qué es esto? Para todos nosotros es bien importante. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos en una enfermedad, que ahorita vamos a ver, crónica compleja que le amenaza la vida? Pero además, con una enfermedad que tiene toda una conceptualización a lo largo de la historia y que ha sobrevivido etapas en el tiempo, donde cuando nosotros pensamos en la palabra cáncer, ¿qué viene en nuestra mente? Pues viene muerte, sufrimiento, es una entidad letal, de hecho lo vemos como el cáncer, ¿no? O sea, muchas veces en estas partes no es una enfermedad, el cáncer son más de 100 enfermedades diferentes. Cada parte del cuerpo que pueda ser afectada es un cáncer diferente. Sin embargo, no entendemos que hay esta situación de formas cambiantes o que también es una enfermedad que se puede controlar, que si se detecta en etapas tempranas puede llegar a tener curación. Muchas veces nos fijamos en todos los pacientes que no alcanzan la curación y fallecen. Sin embargo, Uy, nosotros lo que no vemos, no, es que había traigo un cinco. micrófono por ahí, ya. Eh, lo que no vemos es que también hay muchísimos supervivientes alrededor del mundo y cada vez es mayor el número de supervivientes. Y el cáncer viene eh, o se origina por agentes externos y también por factores genéticos heredados. ¿Qué es esto? Pues, ¿cómo voy a controlar yo que me dé cáncer o no? A veces lo vemos, ¿no? Hay pacientes que eh, tienen unos estilos de vida saludables, que no fuman, que comen sano y aún así se pueden enfermar. Hay pacientes que toman, no sé, o que fuman toda su vida y puede que no lleguen a desarrollarlo. Entonces, muchas veces no solo estamos
con el cáncer en cuanto a la parte física del sufrimiento, sino este sufrimiento que también conlleva el chin. Entonces es una sentencia de muerte. ¿Qué va a estar pasando? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y va a depender mucho también de la edad donde se diagnostique la enfermedad, porque es muy diferente en los niños que en los adultos, desde el tipo de tratamiento, la respuesta que puede presentar el cuerpo, los protocolos de atención, ¿no? Y el impacto que tienen los pacientes. Lo que tenemos que ver es que muchas veces nos vamos a encontrar en todos estos factores que están rodeando a la enfermedad y que producen sufrimiento en el paciente y su familia. Entonces, desde el dolor, la parte espiritual, los síntomas físicos, la parte psicológica, social y cultural. Y aquí viene un concepto muy importante, que es el de que nosotros debemos de enfocarnos en la calidad de vida. Como seres humanos, todos tenemos cuatro ejes: el eje físico, el psicológico emocional, el social y el espiritual. Entonces, de eso va a depender nuestra calidad de vida. Para mí no va a ser la misma calidad de vida que para el doctor Carballo, que para Lidia, que para Arturo Rodríguez. ¿Por qué? Porque tal vez para mí calidad de vida es ir todos los fines de semana a la playa, es poder salir con mis amigos, es poder ir a mi terapia psicológica, ¿no? Es poder ir a la iglesia los domingos, y para otra persona es asistir al gimnasio todos los días, es tener su espacio personal los fines de semana. Entonces, este concepto es muy interesante porque de ahí es lo que nosotros vamos a ver o vamos a trabajar y determinar cuál va a ser el impacto en cada paciente. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo que se ve afectado? No solo la enfermedad, sino qué afecta la enfermedad. Ah, pues si yo tengo un diagnóstico de cáncer, entonces no puedo trabajar, o entonces tal vez no quiero estar con mis amigos. Fíjense, hay algo que está pasando últimamente en los adultos que a veces no quieren compartir su diagnóstico con la familia. Eso es muy peculiar a veces en esta parte de nuestra cultura mexicana, donde es como, sobre todo esto pasa en adultos mayores, donde, ay, no, como no les voy a dar más lato, sufrimiento. Fíjense, hace poquito tengo una paciente de 78 años que a ella le diagnosticaron, bueno, le dijeron que tenía cáncer el- a finales de noviembre, y no le dijo a su familia hasta apenas hace 2 semanas, y ni siquiera les dijo a ellos. La hija va por un resultado y entonces se entera que tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, en esta parte, cuando recibimos esta mala noticia de una enfermedad crónica, compleja, que amenaza la vida, pues entran en juego muchos factores que nos van desequilibrando, y entonces nuestra calidad de vida se ve afectada. Es decir, nosotros tenemos que ver en todas las fases de la enfermedad, desde el abordaje diagnóstico, se hace el diagnóstico, y cada una de las fases, esperando que tal vez el paciente alcance la curación o, en su defecto, tengamos calidad, bueno, calidad de vida, o que tengamos una muerte digna, ¿no? Y durante todas las fases de la enfermedad, nosotros debemos ir brindando este cuidado psicosocial. ¿Por qué? Porque el impacto en la salud mental es desde el diagnóstico, desde el abordaje. ¿Qué puede estar pasando por mí, no? Muchas veces me dicen, es que siempre están en negación. No, sabemos que el proceso de duelo no es lineal, ¿no? Es este péndulo donde se va reorientando, ¿no? Se tiene que ir ajustando a esta pérdida de la salud, a esta nueva dinámica de roles en la familia, o a este nuevo esquema social. Entonces, necesitamos entender que los pacientes con cáncer van a ser pacientes con necesidades complejas. ¿Qué quiere decir esto? Necesitan múltiples servicios. Hay un gran impacto en la economía familiar.
No solo necesitan ir con el oncólogo, con el nutriólogo, con el psicólogo, con el traumatólogo, necesitas estudios, necesitas esto, necesita quimios, necesita antibióticos que se lleva una infección, necesitan a veces estar viajando a algunos lugares diferentes a su residencia si es que no cuentan con los servicios adecuados de tercer nivel para su atención. O inclusive, por ejemplo, desde la consulta, ¿no? Tanatológica, todo, entonces empieza a ser como fun, 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 ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer, si necesita rehabilitación, si necesita otro tipo de especialidad, ¿no? Cardiología, endocrinología, dependiendo de lo que puede ir afectando. Otra parte es que en esta situación, pues tenemos los gastos bases que puede implicar más los gastos del paciente. Entonces, esto se empieza a volver algo que desequilibra a la familia y al paciente. Muchas veces el paciente puede tener una limitación funcional, ya sea severa o puede llegar inclusive a depender de cierta tecnología. Ejemplo, si el paciente tiene ciertas complicaciones o esto puede voy a poner un ejemplo de un cáncer en sistema nervioso central, en el cerebro, ¿no? Ah, bueno, pues están complicando la parte de que el paciente respire por sí solo o puede empezar a tener algunas complicaciones de movimiento, ¿no? Donde ya no puede mantener su equilibrio y entonces empieza a necesitar estar en cama o necesita que le hagan una traqueostomía o ya no está comiendo una gastrostomía o inclusive a veces puede haber una complicación con el paciente, termina en terapia intensiva, o necesita un respirador, o necesita, ¿no? O sea, otro tipo de atención. En otro escenario también encontramos que son condiciones crónicas. ¿Qué es esto? Que tiene una duración mayor a 3 meses. Va a depender el tipo de cáncer, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esto va a estar asociado a una labilidad clínica. ¿Qué es esto? Que no es que el paciente desde el diagnóstico tenga una evolución estable, ¿no? Sino que muchas veces puede estar respondiendo bien al tratamiento, puede haber algunas complicaciones, puedan haber una necesidad de, no sé, que el paciente esté en terapia intensiva para su abordaje o de repente de una cirugía o de repente el paciente empieza a tener complicaciones no solo asociadas por la enfermedad, sino por otro tipo de infecciones. Hace algunos años, por ejemplo, los pacientes no morían por cáncer, morían por las complicaciones asociadas a la enfermedad, desde las infecciones, ¿no? O hay algo, por ejemplo, que se llama la hora dorada. Cuando un paciente empieza a tener fiebre o empieza a tener un síntoma donde necesita atención, se ha visto que entre más pronto el paciente acuda a su revisión o a ser atendido, se minimizan las posibilidades de complicaciones. ¿Qué es esto? Imagínense que yo viva a 8 horas del hospital donde me atienden y empiezo con fiebre. Ay, pero pues me espero. Espero un día, me espero dos. No, hombre, pues el tercero, quién sabe si la complicación pueda llegar a ser mortal o si pueda tener un abordaje. Entonces, esta hora dorada es que el paciente llegue de preferencia en menos de 1 hora o máximo 1 hora para la atención de estos síntomas que pudiera llegar a presentar. También tenemos que entender que el uso de los servicios de salud empieza a ver que hay múltiples proveedores, el paciente se cansa, luego ya está harto, ¿no? Me decía una paciente el otro día, tiene 31 años, ella tiene cáncer de mama. Es que ya estoy harta. Esta semana fueron laboratorios, fueron estudios, fueron citas, fueron quimioterapias, o sea, ya, o sea, solo vivo para el cáncer, me decía ella, ¿no? Entonces, todo esto empieza a hacer que este No, paciente es otra. tenga estas necesidades complejas Este es y que de nosotros tanatología. vamos a ver que necesita múltiples atenciones, necesita y tiene un impacto donde no solo va a afectar lo físico, va a afectar lo psicológico, lo social y lo espiritual. Y nosotros debemos de enfocarnos siempre
en esta parte de humanizar el cuidado del paciente y su familia. ¿Qué es esto y desde qué perspectiva lo vamos a hacer? Bueno, aquí lo que nosotros tenemos que ver y quiero saber si alguien ha escuchado el concepto de dolor total. ¿Alguien por ahí? ¿No? Sí. Bueno, no todos al mismo tiempo, porque no. Ok, gracias, Antoneta. Bueno, concepto de dolor total, ¿sale? ¿Qué es esto? Bueno, les voy a platicar y ahorita vamos a ver. Este es un concepto bien importante que nos va a ayudar justamente a humanizar esta atención del paciente y la familia. Cuando nosotros vemos, y ahorita vamos a hablar de este concepto, vemos que los pacientes necesitan una atención eficaz, interdisciplinaria y que incluya a la familia, es decir, que tengamos un enfoque. ¿Por qué? Porque este paciente lo que vamos a ver es que viene este cuidado activo de su cuerpo, mente y espíritu. ¿Por qué? Desde hace varios años, bueno, era un concepto que empezó Cicely Sanders, una de las pioneras en estas atenciones en los hospice para los pacientes al final de la vida o con enfermedades terminales. Recuerden, cuando nosotros hablamos de un paciente con enfermedad terminal, estamos hablando de un paciente que tiene un pronóstico de vida de 6 meses o menos, ¿no? Ojo, no quiere decir que va como cronómetro así, ¿no? En cuenta regresiva, 6 meses y ¡pum! No. A veces hay pacientes que pueden fallecer en menos tiempo y hay veces pacientes que pueden vivir un poco más del pronóstico, ¿no? En este concepto de dolor total, justamente, y que ya habíamos visto esta imagen, lo que queremos es aliviar el dolor físico, el dolor psicosocial, el dolor social y el dolor espiritual. ¿Por qué? Cicely Saunders empieza con este concepto donde dice es que, mira, el paciente no solo sufre en el área física, sino en lo que está perdiendo. ¿Qué pierdes? Tu independencia, ¿no? Un adolescente que tiene cáncer, donde ya está teniendo mi intimidad, mi privacidad, pues ahora otra vez, mamá hasta me tiene que limpiar la colichis, ¿no? O este adulto que es el proveedor de familia, que se enferma, y entonces ahora, ¿qué va a pasar con los gastos? O esta mamá que ahora, ¿quién va a cuidar a sus pequeños, ¿no? O mi hijo que está enfermo y quién va a cuidar a los otros plebes que tengo, ¿no? Entonces, este concepto desde 2012 lo empezó a utilizar un poco más la OMS, la Organización Mundial de la Salud, donde dice, es que fíjate, no solo puedes atender a la parte física, no estás atendiendo al cáncer, estás atendiendo a un paciente que tiene cáncer y que importa su calidad de vida. Por eso debes entender este concepto de dolor total, de verlo como algo integral. En esta parte antes, y esto lo podíamos ver, pues en los pininos de cuando ya empezaban con un poquito más los tratamientos de quimioterapia para controlar la enfermedad de radioterapia, muchas veces cuando pensamos en un paciente con cáncer, lo imaginamos delgadito, delgadito, pelón, ¿no? Así como todo desnutrido, todo, decimos todo deschavetadito, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que era, pues dale dura a la enfermedad y a la enfermedad y a la enfermedad. ¿Y qué pasaba con ese paciente? ¿Y qué pasa con sus secuelas? ¿Y qué pasa con lo que siente? ¿Y qué pasa con lo que no? Ay, pues no llores. Órale, señor, hay que echarle ganas y vamos a luchar. No, el paciente no tiene por qué estar luchando. Tiene que vivir, disfrutar, ir un día a la vez, ver cómo va la parte del tratamiento. Entonces, lo que nos dicen es, fíjate, claro que hay un dolor físico por la propia enfermedad y va a haber un dolor psicosocial, o sea, psicológico, donde el paciente muy probablemente tenga ansiedad, tenga miedo, tenga depresión, tenga enojo. Imagínense, yo voy que cada paciente va cada semana a su quimio y entonces
tiene que firmar el consentimiento informado donde dice que se puede morir por la quimio y que se puede poner súper mal y entonces no, pues todas las semanas, digo, ya sabemos todos nosotros que el único seguro que tenemos en esta vida es la muerte, ¿cierto? Pero pues no que te la estén recordando, que esté ahí como, uy, tan seguidito, ¿no? O este miedo donde mi cuerpo, yo no sé si está reaccionando al tratamiento o no. Me decía un paciente que no se le caía el cabello. Decía, no, hombre, yo creo que la quimio no me sirve porque no se me cae el cabello, no estoy todo pelón, ¿no? Entonces, todas estas ideas, todas estas, ¿no? Miedos, mitos, enojos, ¿por qué a mí? A ver, si yo no soy malo, si yo no hago nada, ¿no? Pues no lo podemos explicar. Lo que sí podemos hacer es enfocarnos en tu participación activa, en lo que te toca hacer, en el tratamiento médico y brindarte el soporte emocional, porque tu salud mental nos importa, ¿no? Ojo, tampoco queremos caer en este positivismo absurdo donde "Ah, todo va a estar bien, no pasa nada". Hace mucho en un instituto doy una clase que se llama Introducción a la Psiconcología y me decía una de las alumnas, no, es que donde yo trabajo, el doctor les dice que no se preocupen, que es bien importante que estén positivos, que no es grave, que es como la diabetes, no pasa nada y que les va a ir muy bien. Y yo, como condorito, "Ah, pues la diabetes es grave, si no se trata, el cáncer es grave, ¿no? No porque no lo esté trabajando, pues no estoy consciente de los problemas, de la negación, ¿no? Entonces, ahí estamos complicando un poco esta parte del duelo anticipado, de, híjole, ¿qué puede pasar que no? O de inclusive de esta parte de, pues, todo lo que he ido perdiendo, estoy trabajando mis duelos, y entonces cómo se van orientando a la pérdida y luego se van reorientando a la reestructuración de esta nueva realidad. En la parte social, desde mi pérdida de rol, el impacto financiero, oigan, pues imagínense, yo este año, dice el paciente, me quiere ir a Japón y pues ahora estoy en Centro Médico siglo XXI, ¿no? Todos los días dices, bueno, en esta parte de aislamiento, muchas veces no quiero que me vean, no quiero compartirlo. Y la parte espiritual, pacientes que pueden enojarse con Dios, que pueden tener pérdida de fe, que, híjole, ¿cómo le doy sentido a esta experiencia? Una vez me decía una paciente, es que me dicen que todo pasa por algo y que soy la mejor guerrera de Dios. Chinga, pues que Diosito ya ve a la vecina, ¿no? Porque pues yo ya no quiero, ¿no? O el cómo vivir esto y resignificarlo un crecimiento espiritual y el miedo a lo desconocido. De ahí que nosotros veamos que, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? Hay un deterioro del cuerpo-mente por la enfermedad, ¿no? De la psique. ¿Esto qué va haciendo? Esto va haciendo que se disminuyan mis fortalezas, porque me canso, porque no quiero, porque puedo sentir malestar emocional, que ahorita lo vamos a ver, que se llama distrés. Aumenta el dolor. Está comprobado, y lo hemos visto en la literatura, que esta parte emocional puede incrementar en el paciente las visitas a urgencias por el dolor, por el malestar emocional, por la parte de creer que me siento mal, ataques de ansiedad, ¿no? Son cosas que pueden ir afectando. ¿Y eso qué pasa? Pues obviamente podemos ir ayudando y podemos ir trabajando desde que veamos que dice Esther, porque, bueno, ahorita termino de explicar este y en un momento te respondo. En esta parte de realmente existes, nos importas porque eres un paciente, esto de humanizar el cuidado. No solo es ese tumor, eres tú. Lo que queremos es que tengas calidad de vida, que estés bien tú, ¿no? Esta parte del afecto, se vale que sientas miedo, que se vale que sientas enojo y ojo, no por eso me vas a gritar. No por eso nos vas a agredir, no por eso te la vamos a pagar en la familia o el equipo médico, ¿no? El poder aceptar o recibir información, luego buscan en San Google, les digo, no, hombre, mijito, sale unas cosas terribles, así como, ¿no? Periódico amarillista, no, espérame.
Hay sitios donde puedes buscar información de manera que es información certera, que es información adecuada y que sean buenas o malas noticias, lo vamos a hablar contigo como equipo médico. Ojo, como tanatólogos jamás damos información clínica, siempre la da el médico tratante. Nosotros vamos en el acompañamiento de esto y como psicólogos o psicooncólogos podemos reforzar esta información, que es una estrategia muy importante que se llama psicoeducación y que el paciente entienda que puede hablar de sus sentimientos, de sus fantasías, de todo y lo vamos resignificando para que justamente nosotros podamos ir teniendo un trabajo interdisciplinario donde ellos van a sentir que tienen un apoyo físico, un apoyo en su salud mental y que están todos estos vínculos donde no están solos, donde la parte de la familia, el equipo médico, porque ese es tu sostén. No podemos trabajar en ellos. Esto es un trabajo en equipo. Pregunta Esther, ¿por qué les da pena o miedo de comunicar su enfermedad a los hijos y amigos? ¿No sería mejor tener esa red de apoyo? Sí, sin embargo, depende mucho cómo se da la noticia. Y no solo es esta parte de pena. Mira, es como este concepto, por ejemplo, en esta señora que te platicaba, que tiene 78 años, vive en Ciudad de México, ella no quiere ser una carga para sus hijos. Ella no quiere ser una preocupación. Desde que ella empezó como en los 70 y tantos, siempre es, ay, no quiero dar lata, ay, me da pena esto, me da pena el otro. Y puede ser por el proceso emocional que está viviendo, que es esto, que muchas veces eh, lo que va pasando es que podemos estar en etapa de shock donde no aterrizamos la enfermedad. Lo que me decía esta paciente, y estábamos hablando el otro día con el médico de clínica de dolor, donde ella decía que a uno de sus hijos de joven había tenido una enfermedad, Steven Johnson, y había sobrevivido. Todos los médicos le habían dicho que iba a morir y sobrevivió. Entonces ya lo que decía es que pues Diosito le iba a hacer el milagro y que si se lo hizo con su hijo, pues lo tiene que hacer con ella. Ok, todos esperamos el milagro y ojalá que así sea. Y vamos a tener un plan de abordaje donde la enfermedad pueda recibir tratamiento para que no siga avanzando, porque desafortunadamente pues ya avanzó a un estadio avanzado, eh, donde bueno, ya hay menos opciones curativas y más una opción de tratamiento paliativo. Y está bien, no le vamos a quitar su feo, es una parte muy importante para ella. Sin embargo, pues también tenemos que actuar. Entonces, no necesariamente tiene que ser negación, pero pudiera ser, ella sí creo que está en este proceso de ajuste, de negación, de decir, pues no valgo la pena. No siempre es pena en el sentido de, ay, me da que me vean con lástima, ¿no? Sino también esta ganancia secundaria de, pues no valgo el proceso emocional que lleva, su esposo está enfermo, ya está cansada. Entonces, son procesos. Hay una película que pueden ver también que se llama Belleza Inesperada de Will Smith. En esta película, uno de los personajes principales, uno de los que está trabajando en la firma, es un adulto joven en edad productiva y él decide no decirle a su familia. Pero fíjense, a pesar de eso, es como en esta parte donde nosotros vamos en una habitación, está un elefante y nadie dice nada. Y pasamos y está el elefante. Y está el elefante. Pues no porque digamos nada, lo pasamos, lo vemos, lo ignoramos, no decimos, ah, ¿cómo está así? Muy bien, con permiso, ¿no? Pues no por eso, porque lo evitemos, deja de estar ahí el elefante y no por eso lo va a resolver, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos y tenemos que ver, en el caso de ella, también ya está cansada porque cuando la exploraron la primera vez en el médico familiar, la lastimaron horrible, horrible, ¿no? Estaba saliendo como el tumor. La película es Belleza Inesperada de Will Smith. Está saliendo el tumor, le metieron el espejo, el pato para así, y se le estaban metiendo, la lastimaron, entonces ya no quería. Pero sí, tendríamos que evaluar cada caso. ¿Cuál es la razón por la que no queremos compartirlos?
Muchas veces también hay otra película que se llama Mi vida sin mí, esa es más viejita, esa no la encuentran tan comercial, donde la chava decide no decirle a su familia porque no quiere lidiar con eso, porque siempre había lidiado con los problemas de los demás y estaba resolviendo mi vida sin mí. Y ella quería vivir su propio duelo y quería vivir las cosas que quería disfrutar y que no había podido hacer. ¿Sale? Bueno, vamos a avanzar ahorita y ahorita te respondo, Sergio, ahí lo tenemos, es un fantasma de los seres humanos. Ahorita te lo respondo, ¿va? Haz que no se nos olvide. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces en esta parte tenemos factores externos. Tenemos tiempo, presión social, la parte económica, la familia, la responsabilidad, los problemas de salud. Y entonces todo esto, ¿qué es lo que pasa con el paciente? Pues empezamos a tener angustia, ansiedad, que afecta y tenemos alteraciones de conducta del estado de ánimo. Y en esto van a tener una gran influencia nuestras creencias, nuestras estrategias de afrontamiento, cómo estoy lidiando con eso, el apoyo emocional que recibo o que me están brindando y también pues los hábitos que tengamos, ¿no? Luego pasa con algunos pacientes, ay no, es que no voy a ir a la quimio porque es la feria del pueblo. Ay, Jesús de Veracruz, ¿no? O fíjense, en México tenemos mucho esta parte del pensamiento mágico, ¿no? Que sí es importante, tenemos que respetar y eso. Sin embargo, hay pacientes que abandonan tratamiento porque van con el médico brujo, porque van con un chorro de cosas y chin, ¿no? Pues el cáncer no te va a decir, sí, espérame, te espero, no te preocupes, ¿no, mijito? Ahí avanzamos. Eh, e inclusive decían, pues es que no voy, no pasa nada, me siento bien, ¿no? Entonces, son como todos estos factores que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso impacta en la curación, eso impacta en el tratamiento, en el manejo del dolor. De ahí que nosotros entendamos que todos estos factores pueden afectar las conductas del paciente de autocuidado, ¿no? Y todos estos factores que pueden ser afectados, pues son los siguientes, ¿no? Desde factores físicos, sociales, familiares, psicológicos, individuales, socioeconómicos, culturales, espirituales. Y entonces vamos viendo que cada paciente necesitamos abordarlo de una manera individualizada, donde hay un autocuidado emocional que es esencial del paciente. O sea, nosotros podemos estar apoyando, podemos estar ahí como equipo, pero si tú no nos ayudas con esta parte del autocuidado, pues ¿cómo le hacemos? Yo les digo que, ¿qué te gusta más? ¿Un barco o un autobús? No, pues que un autobús. Bueno, pues haz de cuenta que todos ya nos trepamos a tu autobús, mijito. Y el oncólogo va manejando y vamos, no sé qué tanto, pero pues de repente hay más clima, pues se nos mueve el carro, ¿no? Pues sí, pero necesitamos que también nos ayudes en esta parte en el autobús, ¿no? Porque si no tiene llantas, si no le ponemos gasolina, pues ¿a dónde vamos? ¿No? Y eso es algo que nosotros no podemos hacer por ti. Entonces, en esta parte, lo que tenemos que ver es que se trabaje el alivio del sufrimiento y mejorar la calidad de vida al trabajar un adecuado control de síntomas, tanto de manera farmacológica como de manera no farmacológica. ¿Cómo es una manera no farmacológica? Bueno, pues técnicas de relajación, estrategias de solución de problemas, apoyo psicológico, que entienda que es importante esta parte social o cultural, los aspectos espirituales, que haya comunicación. Esta parte de decir, bueno, a ver, está bien, ¿qué implicaría que no digas esto? ¿O qué implicaría que a veces tengas dolor y no lo digas? Puede ser una complicación y que entienda que necesita un apoyo en su proceso de duelo. En esta parte, con el paciente y con la familia, nosotros vamos a trabajar justamente la implicación en la enfermedad del tratamiento y necesitamos trabajar que mantengan su equilibrio, ¿no? Por esto esta parte del dolor total.
espérame, vamos a mantener un equilibrio en la dinámica familiar. Es importante que reciba el apoyo social, vamos psicoeducando, le podemos apoyar, podemos hacer estas otras estrategias, necesitamos que alguien lo acompañe por los procedimientos que requieren anestesia, ¿no? Y entonces va dándose un proceso. De hecho, por ejemplo, a veces pasa con pacientes pediátricos que los papis no les quieren decir el diagnóstico a los niños, ¿no? Y no le digan cáncer y díganle tumor, pero no. O luego los papás, me acuerdo que había un niño chiquito de 6 años, cuando lo conocí, dije, y yo, hola, ¿cómo estás? Ay, pues estoy ya, y le dije, muy bien, no sé qué estaba jugando. Digo, oye, ¿por qué estás aquí en el hospital? Y me dice, pues porque tengo leucemia. Entonces la mamá súper orgullosa porque el plebe, el nene, le decía que tenía leucemia, ¿no? Y entendía perfecto. Le digo, oye, ¿y qué es la leucemia? Ay, no sé. Pero entonces dicen que tengo leucemia. Digo, ok. Me dice, y le dije, ¿por qué te pasó eso? Pues porque comí muchos dulces. Lo que él se acordaba es que un día comió muchos dulces después de una fiesta y que su abuela le decía que si no comía sano se iba a enfermar. Entonces le empezó a doler la pancita, se empieza a complicar, termina en hospital y le dan el diagnóstico de leucemia. Entonces fíjense cómo esta parte es importante, ¿no? Es decir, espérame, o sea, también la palabra cáncer, imagínense si yo les digo, es que tiene cáncer, ¿no? Y entonces pues, el otro también dice, Jesús, María y José, me va a morir, ¿qué va a pasar, no? Es decir, bueno, tiene una enfermedad, se llama cáncer, son unas células que se reproducen demasiado rápido, que están haciendo se reproducen de manera incontrolable en el cuerpo, que no están permitiendo su función. O sea, eso va a ser bien importante. Por eso el trabajo en la parte de salud mental es esencial donde nosotros vamos a individualizar cada caso y cada familia. Son diferentes. Y lo que nosotros vamos a ver es que vamos a trabajar problemáticas emocionales, adecuado manejo de dolor, adherencia a tratamiento. ¿Qué es adherencia a tratamiento? La adherencia a tratamiento es que yo siga las indicaciones médicas, que tenga apego, cuando un paciente abandona tratamiento, lo que nos dice la literatura es que después de 4 semanas continuas, donde no sigue indicaciones, no cita consultas médicas, no recibe tratamiento. Sin embargo, hay otra cosa un poco más complicada que el abandono de tratamiento, que es el tratamiento interrumpido. Voy 3 semanas sí, 2 no, 4 sí, otras no. Y entonces, pues el paciente tiene que entender que eso tiene impacto, ¿no? En la forma en la que puede reaccionar. Hubo un pacientito que tuve que iba muy bien, él tenía leucemia linfoblástica aguda, la oncóloga trabajaba muy bien con ellos, la familia, mm, y después de como el primer mes, que es una parte que se llama inducción a la remisión, en el caso de las leucemias en los chicos, eh, salen de hospitalización y no asisten a sus consultas. Se les llama, no pudieron, acuden después. Pues resulta que fueron con un médico brujo y les dijo que los iba a curar, que estaba bien, que no sé qué. Y bueno, pues eso, tenemos un impacto. Él tuvo la mala suerte de que efectivamente tuvo una recaída temprana, se complicó la enfermedad, después no respondió al tratamiento y pues falleció, ¿no? Entonces, trabajamos con las familias esta parte importante de la adherencia al tratamiento, ¿no? Claro. Y cuidados paliativos. ¿Cuáles paliativos? Ojo, no es solo al final de la vida o en un pronóstico terminal. Es desde que se da el diagnóstico, vamos a la par del tratamiento base para trabajar la calidad de vida del paciente. ¿Ok? Y aquí es algo que pasa con nuestros pacientitos, que es ellos tienen esta experiencia displacentera, emocional, psicológica y espiritual que llamamos distrés. Esto puede pasar en todas las fases de la enfermedad. Puede ser producido por diferentes situaciones donde siento que tal vez no me está manejando adecuadamente un profesional, no está capacitado, o alguna situación crítica, o los estigmas del cáncer, el impacto que va teniendo en la vida. Y lo que hacen es que nosotros podemos identificar desde ya tiempo, esta referencia es de 1995, que hay ciertas fases donde el estrés puede aumentar en el paciente.
Por ejemplo, cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, cuando terminan el tratamiento, cuando tal vez hay una recaída o una recurrencia del cáncer, donde la enfermedad puede estar en fases avanzadas, donde tal vez tenemos que ver que ya no hay opciones curativas, ¿no? Y donde es la muerte del paciente, ¿no? Entonces, en estas fases nosotros podemos hacer picos, pero ojo, no solamente son estos momentos, ni solamente esto le pasa a los pacientitos, sino lo que vemos es que, bueno, puede ser clave o hay otros pacientes que tenemos que ir monitorizando para irlos apoyando en estos picos de distrés que puedan llegar a tener y que justamente de ahí nosotros vemos que los pacientes necesitan un cuidado basado justamente en cada uno, ¿no? Por ejemplo, todos necesitan soporte para ajuste, diagnóstico y tratamiento. Algunos pacientes necesitan un trabajo en equipo continuo o inclusive necesitan un apoyo de psiconcología cuando tienen elevados niveles de distrés, ansiedad, depresión que están haciendo que su conducta sea desadaptativa, o que el equipo médico detecte que lo requiera o por petición del propio paciente, de los familiares, de los padres, de los esposos, de los hijos, ¿no? Y caso de interconsultas donde el paciente puede llegar a requerir atención psiquiátrica por algunos otros factores de riesgo o por niveles clínicos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que integrar durante todo este cuidado de salud mental y de el impacto que puede tener es que el paciente tenga un afrontamiento adaptativo a la enfermedad, al tratamiento, que pueda contar con estrategias cognitivas, conductuales, que pueda tener esta adherencia al tratamiento, que entienda que no solo son los fármacos, sino también hay medidas no farmacológicas que le pueden ayudar para manejos de síntomas, dolor, o sea, vómito, puntos de acupresión, acupuntura, eh, aromaterapia, ¿no? Muchas estrategias. Que es necesario tener una evaluación psicológica, intervenciones al final de la vida y seguimiento de duelo porque nos importa la calidad de muerte también. Y que el paciente se adapta al modelo hospitalario, inclusive haya reducción de costos. Fíjense, trabajé en un hospital en Querétaro y tenemos un protocolo muy bonito para niños menores de 5 años, donde trabajábamos para que tuvieran su tratamiento de radioterapia sin sedación, lo que implicaba es que se tenían que quedar solitos en el área del acelerador lineal, que es el que les brinda el tratamiento, y pues era trabajar con la familia, con el pequeño, ¿no? Porque implicaba esta parte de sentirme solito, que hacía o no mover. Y bueno, con este protocolo logramos que en 5 años se redujera un costo para el hospital de 2.700.000 pesos aproximadamente, porque fue un trabajo que presentamos en un foro, donde pues era comparado al sueldo del anestesiólogo, a los medicamentos y a que el paciente pudiera tener ciertas complicaciones. Entonces, eso era trabajar e integrar el apoyo en la salud mental del paciente. Y esto es un trabajo en equipo, ¿no? Donde todo este impacto en su salud mental, en la parte emocional, necesitamos que haya un cuidado, que haya una responsabilidad en este cuidado con respeto y con conocimiento, y que este trabajo en equipo el paciente entienda que es esencial para su salud mental eh, y para toda esta parte integral de su abordaje, que haya comunicación. Como equipo necesitamos estar capacitados y entrenados y entender algo, y eso quiero que se lo lleven hoy. Hasta en el peor de los escenarios siempre hay algo que hacer. Entonces, el paciente debe entender qué puedo hacer ahora. Hay cosas que no puedo controlar, pero hay algo en lo que sí me puedo enfocar y es en lo que me tocan, ¿no? Y bueno, muchas veces no vemos de lado estos objetivos. Esta es una diapositiva de una capacitación que tomé de cuidados paliativos pediátricos, donde dice, y esto quiero que se lo lleven, cuando nosotros trabajamos con los pacientes, queremos que si hay una opción curativa, viva todo lo que sea posible. Si no hay una opción curativa, que viva todo lo que sea posible y también como sea posible. Y en caso de que solo hay una opción paliativa,
vivir tan bien como sea posible hoy. Y esto lo logramos a través de trabajar el impacto emocional y de la salud mental del paciente junto con la parte física, social y espiritual. ¿Ok? Y bueno, eh, digo, aquí no se ven dando bien las imágenes, luego las compartimos bien, pero muchas cosas es, el cáncer no puede limitarnos, no puede romper nuestra fe, no puede minimizar nuestro amor, no puede disolver, destruir nuestra paz, matar nuestra amistad, ¿no? Eliminar nuestras memorias, silenciar nuestro coraje, invadir nuestra alma, robarnos esta vida eterna, ni conquistar nuestro espíritu. Entonces, hay muchísimas cosas que sí podemos hacer, ¿no? Y para cerrar, es, la vida trata de decisiones, lamentas algunas, te enorgulleces de otras. Somos lo que decidimos ser, de Graham Bram. Y eso es lo que nosotros debemos de trabajar con nuestros pacientes para que el impacto en su salud mental y emocional realmente sea algo que ellos entiendan que pueden trabajar y que eso va a mejorar su calidad de vida y disminuir su sufrimiento. Muchas gracias. Muy bien, Gaby. Muchas gracias por esta exposición breve y pues bueno, directa y muy profunda. Y aquí en el chat pues surgieron algunas preguntas. Les dije que al final se las responderíamos para no Claro interrumpir que sí. después los nombres de las películas. Bueno, hay miles, ¿verdad? Ya les recomendaron dos. Hay una que se llama, Sí, ¿no? WIT, viejísimas y novísimas. El cáncer es un tema pues muy peliculesco, ¿verdad? Y, sí. a ver, espérame, es que La que les decía era Mi vida sin mí ujú, y Belleza inesperada de Will Smith. sí, nada más pero a ver, es que no ponen en silencio sus micros, ¿verdad? Ya no encuentro acá. Bueno, ponen en silencio sus micros, no sean malos, pero bueno, no sé dónde quedar. Bueno, el caso es de que, bueno, también había otra pregunta, pues ahí quizás interesante, ¿no? Que si el cáncer era un fantasma, ¿no? En el ser humano. O sea, no sé Sí. tú, Gaby, ¿qué opinas del fantasma? No creo que sea un fantasma, o no sé en qué vería el contexto de la pregunta. Creo que es una enfermedad y creo que lo que más bien hemos creado alrededor de él son muchos mitos, porque iba desde este estudio, inclusive se encuentran vestigios desde los egipcios, donde había pacientes con cáncer de mama, con todo, pero es todo esto que ha ido a través del tiempo, donde daba miedo, donde las personas no podían controlar, o en los primeros estudios de anatomía que veían que había una masa que no debía estar ahí, entonces el paciente irremediablemente moría. Pero creo que no, es una enfermedad y tenemos que entender que es una enfermedad grave, es compleja, amenaza la vida. Sin embargo, si se detectan estadios tempranos, tiene curación y también puede haber un control de la enfermedad en caso de que no pueda haber una sanación para que el paciente pueda inclusive tener calidad de vida. O sea, yo no lo vería como un fantasma, sino más bien todo lo que le cargamos a la palabra cáncer, ¿no? Es algo como de, uy, ¿no? Como el cáncer, como esto de, decimos, uy, mira, yo, como el Voldemort de Harry Potter, ¿no? No, digan el nombre, el innombrable, no, o sea, es una enfermedad. Inclusive hay enfermedades como muy complejas y mortales y más complicadas que el cáncer, ¿no? Pero yo lo vería así. Ujú. Sin duda, yo creo que uno de los primeros pasos, y eso está en la tanatología y en el darse cuenta, el primer paso es que te des cuenta, ¿no? Y yo, cuando las personas tienen algún tipo de cáncer, pues es una persona que vive con cáncer. Hay cánceres muy frecuentes, como el cáncer cervicuterino, ¿no? Una infección de transmisión sexual, que quién sabe si fue primero el huevo o la gallina, que a final de cuentas
en estadios tempranos del cáncer de mama se pueden controlar, se pueden curar, ¿no? Inclusive. Pero pues todos los buenos mexicanos llegamos en el último, ya que estamos todos, pues a veces sí, pues nada más hay que, pues cuidados paliativos, ¿no? O decirle, pues sí, pues está muy avanzado y no, como que no hay mucho que hacer médicamente, pero la misma Kubler-Ross decía, ¿no? Digo, no estoy de acuerdo con las etapas Kubler-Rossianas, pero Sí, no. decía que hay que considerar que el ser humano es un ser hasta que se muere, ¿no? Hasta que se muere y hay mucho que hacer. Mucho. Ahorita, Juan, ahorita te damos la voz. Y hay mucho que hacer para poder trabajar con las personas, ¿no? El cáncer, afortunadamente los métodos de diagnóstico ahora, pues ya ni siquiera se convierten en enfermedades crónicas, se convierte en una enfermedad curable, ¿no? Como el cáncer uterino. De eso se morían las mujeres aquí en Yucatán. Hay mucha población indígena, los mayas, ¿no? Y antiguamente se morían los niños de desnutrición. Ahora las mujeres, los hombres se mueren de obesidad, hipertensión, diabetes crónico-degenerativas, llamadas las enfermedades, y las mujeres de cáncer cervicouterino, una enfermedad prevenible y detectable a tiempo. Vayan a hacer, Exacto, y que no hacemos vayan a de hacer Papá su PAP, ¿verdad? Nicolau. Su PAP. Muy bien. A ver, Juan, querido Juan, vos tenéis la palabra. Eh, Buenas noches, muchísimas Buenas. gracias por este espacio, a la doctora Gabriela, muchísimas gracias y a todos pues quienes están presentes. Doctor Leoncio, muchísimas gracias también por propiciar estos espacios. Rápidamente, mi nombre es Juan Guillermo, yo estoy estudiando maestría en trabajo social clínico de la Universidad Ana G. Méndez aquí en Orlando, Florida. Soy colombiano. Ya esta introducción, me llamó mucho la atención lo que la doctora mencionaba y me gustaría saber em, sobre esta parte cuando usted habla sobre el dolor total. Habla sobre la parte psicosocial y espiritual. Me gustaría que, si es posible, doctora, usted nos contara casos de éxito donde usted puede ver los resultados en cómo, porque es que usted mismo lo hablaba, la persona y muchos testimonios dicen que cuando les hablan y les dicen tienes cáncer es que te vas a morir. Entonces, dentro de esta parte, ¿cómo usted puede ver cómo podría usted hablar de esos casos de éxito en donde la parte espiritual sí hay un enojo con esa parte espiritual y en la parte psicosocial como esa depresión y porque ambos son enojos, cómo usted nos puede compartir ese aspecto? Y muchísimas gracias. Adicionalmente, nuevamente gracias por este espacio tan espectacular en el que compartimos todos esta maravillosa charla. Ah, muchas gracias. Mira, te voy a platicar uno muy bueno que me vino a la mente. Había una mamá, eh, yo llegaba temprano y había un niño que se había complicado un poco y tenían que bajarlo de urgencias al hospital. El hospital donde yo trabajaba era el Hospital Teletón de Oncología en Querétaro y pues tiene todo como para el abordaje, entonces de cuando está hospitalización y vas hacia el sótano y ahí estaba imagen, pero la mamá estaba muy renuente porque no se quería llevar al paciente, no quería llevarse al paciente, entonces pues luego los médicos, o sea, pues espérame, pues no es que te estoy pidiendo permiso, es que necesito mover al niño porque está complicando y pues se puede morir, ¿no? Y entonces la mamá estaba diciendo, entonces, pues obviamente nos hablan al psicólogo, claro, ya sabes, parecen que somos haditas mágicas que vas con el tuto y los polvos mágicos para que todo se caiga, pues no, ¿verdad? Pero bueno, se hace con que llego y la mamá es que no se lo puede va a ver, señora, ¿por qué? Porque todo es negación, es que no entiende la señora, no, espérate, es que está en fíjense, la única teoría de duelo que está basada en evidencia es la de la doctora Margaret Stroop donde dice que es un péndulo, en esto que decíamos, está reorientado hacia la pérdida y reorientado a la resignificación. Entonces, lo único que le pregunté, le dije, a ver, señora, pero ¿por qué no diga que se lleven a Alex? Es que necesito un aceitito. Ay, güey, ¿qué aceitito? Haz de cuenta que ahí en el Teletón está súper padre porque está el hospital, hay una capillita y hay casa Teletón, que ahí se quedan los pacientes con su cuidado. Sí, un albergue, pero se llama este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella tenía un aceitito de unción de una misa de enfermos que le habían dado, que eran de Tabasco.
Ujú. Entonces ella decía, porque le decían que estaba tan grave, que si podían mover se iba a complicar, que hasta en el estudio, o sea, estaba grave el niño, no sabemos, o sea, pum, así se te puede complicar el paciente. Si así nosotros estamos sanos, se te da la deschavetada, ¿no? El infartazo ahí, pues, ¿qué es lo que pasa? Dije, ¿cómo? Me dice, sí, es que necesito ponerle su aceitito para que salga bien en los estudios. Yo, madre de Dios. Yo mido unos 50, mi zancada es muy pequeña. Sí, pero me viene a correr tanto. Pues, y le dije, bueno, deje que bajen al niño por el elevador y nosotros nos vamos por el aceitito. Yo no sé ni cómo volamos, ya después no podía caminar yo todo el día, ¿verdad? Pero bueno, volamos por el aceitito, subió a su cuarto, regresó con el aceitito y justo cuando iba a entrar a la tomografía, le hizo la bendición de la cruz, la todo, la mamá se quedó tranquila. Esto a veces lo vemos como absurdo, pero es importante. Éxitos de caso, yo creo que cada caso que podamos atender de la mejor manera es un éxito. El éxito no es si el paciente vive o el paciente muere, sino que el paciente tenga la mejor calidad de vida posible y en caso de que muera, que tenga una muerte digna. Y una muerte digna es que muera acompañado, que muera cubierto, que muera limpio y que muera con control de síntomas, sin dolor ni todo eso. Entonces, creo que cada caso que nosotros tratemos de la mejor manera posible, dando lo mejor de nosotros y que pensemos realmente en las necesidades del paciente, todos esos son nuestros casos de éxito. Porque yo te puedo decir, pacientes que fallecieron y de verdad pasan los años y ¿qué crees? La familia te habla porque no recuerda exactamente lo que dijiste, pero lo que te agradece es que estuviste ahí para ellos. Por eso les digo que hasta en el peor de los escenarios siempre hay algo que hacer. Y en la parte social, pues es esta parte donde a veces no es que todo tiene que ser perfecto. Ah, pues, va a estar bien, chiqui chiqui. No, pues no. O sea, yo no te puedo decir que todo va a estar bien. Lo que sí te puedo decir es que hoy no estás solo y que vamos a ver lo que podemos hacer por ti. Que hoy el cáncer está con... Ah, es que hoy me dio una... Ok, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿En qué me voy a enfocar? O en un paso a la vez, porque lo único que podemos trabajar es en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, esto es importante porque, a ver, te va a poner otro, una señora que le cree en la parte de las limpias, fíjate. Hay unos artículos donde dicen en la literatura que el 80% de los pacientes, de 70 a 80% de los pacientes utilizan medios alternativos durante el tratamiento y solo el 20 al 30% se lo comunican a un médico. Perdón, pero si para mí es importante que te eche agua bendita, pues no te va a salir el chamuco, mijito, pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque luego se ponen bien choquis, pero pues déjame tener mi agua bendita. ¿O sabe qué? Le quiero dar el veneno de alacrán azul. Mijito, pues te están dando un vial donde no dice que tienes nada, pues yo no se lo daría porque no sabemos ni en qué dosis. Y que el familiar entienda que puede potencializar la quimio y se puede poner la cosa muy fea, el efecto secundario, o puede neutralizar el efecto, o puede que no haga nada, pero es bajo su responsabilidad, pero que entiendan que sus creencias son importantes, que contar con su familia es importante, ¿no? Que entiendan que lo importante son ellos y que por eso estamos nosotros aquí, ¿no? ¿Sale, Así Juan? es, Gaby. Así es, Gaby. Gracias, Juan. De hecho, Juan nos comentaba acerca de los grupos de autoapoyo, ¿no? Y Ah, decían que maravilloso. las familias son el primer grupo, ¿no? Y ya Juan sí, sí, Juan nos expuso ahí desde su visión de trabajo social, que pues no siempre la familia ayuda, ¿no? Lo cual es cierto. Pero bueno, yo creo que había Una aquí es cosa importante. peligrosa. Aquí la cosa es importante, los grupos de autoapoyo, los grupos de autoayuda son diferentes porque el grupo de autoayuda pues, van solitos, ¿no? Y de ese por cáncer uterino, cáncer de mama, o sea, personas que tienen más o menos la misma enfermedad, la misma sintomatología, diabéticos, hipertensos, etcétera, para que entre ellos hablen cómo les ha ido con los tratamientos e inclusive hacen intercambio de estas partes místicas, de esta parte romántica, de esta parte de las oraciones, de esta parte cuando mis pacientes, los pacientes desde la medicina llegan conmigo, oiga, doctor, ¿me puedo poner esto? ¿Me puedo untar esto?
Digo, mira, si no nos va a matar, pues te va a servir, ¿no? O sea, te lo puedes poner, pero en el caso, por ejemplo, de la quimio, si tomas algo, te untas algo, en lugar de ayudarte, te va a perjudicar, porque vas a pedir que la quimio haga su efecto. La quimio es un tratamiento no, no muy delicado, ¿no? Es Es muy, fuerte, ¿no? claro. Muy agresivo, y hay que cuidarlo, así con cuidarlo. Las dosis, todo. Bueno, eso sería cuestión de otra clase, pero sí hay cosas que pues de plano no pueden hacer oraciones, pues háganlas, no importan. Aquí volvemos a la parte coblerrociana, ¿no? Muchas personas decimos, pues sí, tiene un cáncer de ovario, le damos estadificación y le decimos, bueno, la probabilidad de que se muera en los próximos 6 meses es de un 90%. Y la gente dice, ok, sí tengo cáncer, me voy a despedir y bla, 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 bla. Y mueren a los 6 meses, casi, casi así como relojitos. Le hacemos la autopsia y no tiene absolutamente nada, ¿no? Entonces dicen, no, pues si de dónde se curó y todo, de qué se murió, de su creencia, de esta parte de la aceptación, ¿no? Sí, es que tengo cáncer y ya me voy a morir. No, mejor es esta parte de vivir, este, de vivir yo les digo personas que viven con lo que tengan, ¿no? Diabetes, hipertensión, VIH, cáncer, y ponerle el nombre claro. Muchas personas, aquí Gaby nos lo decía, no quieren decirle, ¿no? Por ejemplo, hay señores, ¿no? Adultos mayores, que siempre el adulto mayor va acompañado de alguien porque la hija o el hijo dice, es que mi marido, es que mi papá, no, a mí cuando me llegan así, le pregunto al señor, oiga, ¿usted puede hablar? "Pues sí, pero está condenándome. Ah, pues espérame allá afuera y tú, y tratamos directamente con el paciente. Hay un protocolo para decirle las malas noticias al paciente. ¿Qué quiere saber? ¿Cómo lo quiere saber? ¿Hasta dónde lo quiere saber? Muchos dicen, no quiero saber absolutamente nada. ¿Quieres saber qué tienes? No, sé que tengo algo muy grave y sé que me va a ir mal, porque me estoy viendo, me veo en el espejo a diario, pues no me lo digas. ¿Quieres que se lo diga a alguien? No se lo digas a nadie. Pues tú calladito, aunque lleguen los familiares, lleguen con el Ministerio Público, te lleguen a dar de trancazos, su derecho está a la privacidad y no hay que decir. Si la persona, el médico, el responsable es el médico, somos los médicos, no es la trabajadora social, no es la psicóloga, ¿no? Muchas, a la tanatóloga. A ver, Ale, tú que eres muy buena tanatóloga, tú, Gaby, sí, sí, hasta eres especialista en psicología, comunícale. No, esa es tu responsabilidad, compadre. Y si no sabes, ve y tómate tu curso de cómo comunicar las malas noticias. Ahí lo damos en encuentros tanatológicos y pues, o sea, se acabó, ¿no? Pero sí, no nos enseñan en la Facultad de Medicina a comunicar las malas noticias, ¿sí? A comunicar la muerte, porque vemos en el otro, vemos nuestra muerte y eso nos da mucho, 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 mucho miedo. Aquí, doctora, aquí Gustavo, te pregunta, bueno, aquí, profe, ¿puede repetir los derechos con los que cuenta el paciente? Derecho a morir, acompañado de cuáles otros? Ahí está Gaby, Ya ya los lo dijo. escribí ahí, ya los Muerte escribí. digna, muerte acompañada, morir limpio. Sí, ese niño que se murió en sus excrementos y todo, no, ni hablar. Morir cubierto, morir sin dolor y control de síntomas. Hay que quitar, sobre todo, decía Gaby, esta parte del dolor, ¿no? El dolor total, ¿no? De hecho, en la medicina, los criterios de diagnóstico, hay un dolor que se llama dolor doloroso. Imagínense que es un dolor doloroso, que ni siquiera podemos ponerlo. A ver, una escala de 1 a 10, ¿hasta dónde le duele? Doctor, me duele 100, pero solo del 1 al 10, pero a mí me duele 100. Y hay tratamientos muy difíciles, a veces los medicamentos que damos en la escala de dolor les hacen más efectos, ¿no? Tengo pacientes con cáncer, con diversos problemas que dicen, no, ya fui con el algólogo, la algóloga, probamos todo. No, a mí déjame mi paracetamol y con eso me la llevo a todo dar. No es otros medicamentos porque me siento muy mal. Porque me siento mal con el tratamiento, con el diagnóstico. Es mejor, a mí dame mi paracetamolito y ya. Bueno, y hay otros que te piden desde primera instancia, muchos médicos que no saben la escalera de dolor, de primera instancia, pues pone ahí su morfina, ¿no? Su propia morfina y inyectada y en parchecitos y bueno,
no mataste, o sea, te acabaste toda la batería. La persona va a seguir viva y su dolor, ¿con qué se lo vas a controlar si ya le diste todo? ¿Qué le hacemos? ¿No? Entonces sí se vuelve muy, muy, muy complicado. ¿Sí? La biografía, bueno, para atender a un paciente oncológico que usted recomiende, pues no sé, Gaby, si hay alguna bibliografía para tratar, atender a un paciente oncológico. Yo que ahorita Pues Gaby hay les va a decir, bibliografía, ¿no? pero más bien debería de ser que necesitamos capacitarnos, ¿no? Para ser un profesional de la salud, para saber a darle la atención, ¿no? A veces no es suficiente ser tanatólogo, a veces hay otras psicopatologías que pueden ser, no necesariamente es ¿Mm? por el duelo y necesitan otro tipo de atención. Inclusive ahí debería de ser o tal vez poder canalizarlo, mejor interconsultarlo o incluso de trabajar con psiquiatría también, ¿no? Pero hay muchos libros y eso, pero necesitas saber técnicas específicas, porque también hay muchísimas cosas que, ay, no pasa nada, no, si pasa y puedes generar cosas muy complicadas, ¿no? Mm. Desde mala información, desde, o sea, sí podemos, una palabra puede crear y puede destruir muchísimas cosas, ¿no? Y por ahí decía alguien que qué pasaba con un paciente que no quería recibir tratamiento médico. Bueno, habría que ver ahí cuáles son las razones y habría que ver el caso en particular porque no hay como una receta de cocina. O sea, habría que saber si es por ignorancia, porque no tiene la información correcta, porque no está dimensionando lo que está pasando, porque puede haber muchos factores, ¿Sí? ¿no? O inclusive a Por veces dinero, cosas así. cuestiones religiosas. Ujú. Gaby. Y, por ejemplo, hay testigos de Jehová que no reciben transfusiones y pues atiéndete una leucemia sin transfusiones, ¿no? Está cañón. Entonces, habría que ver como todas estas situaciones en particular y de ahí valorarlo, porque nuestro chamba como psicólogos o odontólogos no es convencer al paciente, porque, ay, convéncelo que no, no. A ver, es saber que está bien informado y que con esa información está tomando su decisión y que no porque no quiera recibir tratamiento médico no se le ayude al final de la vida o durante su muerte, que sepa que no está solo, que Así es. hay opciones, manejo de dolor, porque luego sí, es que no quiso recibir tratamiento médico y no te lo atienden. No, 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 no. Él tiene su derecho y necesita en cualquier momento, así como digo, ya no quiero, luego digo, ay, sí quiero, ya me dio susto, ¿no? Entonces ahora sí. Entonces, pues sí, digo, el cáncer no va a esperar y va a decir, ay, sí, no te apures, yo aquí espero, ya no crecemos más las células cancerosas. Sin embargo, pues cambia el pronóstico, cambia todo y pues bueno, sin embargo, siempre hay algo que hacer, ¿cierto? ¿Sale? Siempre hay algo que hacer, Lucía Cobreros, pero sí hay que respetar esa parte de los derechos de la persona, ¿no? Y si él te dice, no quiero, a mi padre, ¿no? Le dio cáncer de tiroides, y me dijo, ¿sabes qué, Leoncio? No quiero que me den de los venenos esos que tú das, no me los des, porque había visto morir a mi madre de leucemia, y la vio cómo sufrió, y me dijo, no, a mí déjame. Y me comprometió él entre yo, un acuerdo de padre, hijo y compadre, cuando me veas todo dado a la madre, todo jodido, me vas a ayudar a morir. Con mucho gusto, papá. Lo ayudé a morir. En ese entonces no existía los derechos de la ortotanasia, ¿no? No existía esta parte que nos menciona Gaby, ¿no? El buen morir. Kubler-Ross nos los plantea, el buen morir, pero ¿qué es el buen morir? ¿Qué es el buen morir, no? O sea, ¿qué es bueno, qué es malo? Y le ayudé a bien morir. Entonces, legalmente, en ese entonces, si le apliqué eutanasia fue en beneficio de la persona. Mi papá pues tenía hoyos en todos lados, ¿sí? Menos donde debía y tenía el cáncer en todos lados. Entonces lo ayudé a bien morir, como dice Gaby, acompañado de su familia, cubierto con el amor de sus hijos y sin dolor. Le di ahí sus analgésicos y se murió ahí, rodeado de sus hijos. Y pues si bien no es bonito ver morir a tu padre, pero sí decir, bueno, a que siga ahí sufriendo y muriéndose por muy mal que se haya portado, pues no es de humanos dejarlos así, ¿no? Si a un perrito fácil le da un buen morir, ¿no? A un ser humano también. Ahora ya está legislado, se llama ortotanasia, el buen morir, y eso nos puede ayudar mucho, ¿sí? Sí, muy bien. ¿Qué más hay por acá? Gracias, doctora.
¿Qué más? Capacitación por parte de los especialistas, educación desde la familia, prevención para las enfermedades, entender que todos vamos a morir, cáncer, diabetes, accidentes, como sea, pero vamos a morir. Sí, el ser humano, dice Heidegger, desde que nacemos, desde la fecundación, diría yo, somos lo suficientemente viejos para morir, por supuesto. Pero pues como decía algún amigo, ¿no? Tiene como 95 años. Dice, sí, sé que se morir, pues no, no me quiero morir, no tengo ninguna prisa, Doc. Yo estoy a todo dar viviendo mi edad. Cuando llegue, me llegará y está, pero bien sano y feliz y contento y fuma y nos ponemos a fumar puritos y a festejar y nos la llevamos muy bien, ¿no? Pero pues es él, los demás, quién sabe, ¿no? Y sí, entrenamiento, los médicos debemos saber dar las malas noticias, debemos de tener un poquito o muchito de empatía. La empatía, no nacemos con la empatía, la tenemos que aprender y debemos de quitar el dolor, ¿no? Esta parte del dolor total, de hecho, Jorge Montoya lo utiliza ya, ¿no? Y ya hasta patentó la frase, el duelo es un dolor total, ¿no? Porque te duele hasta el alma, hasta el espíritu, hasta todo. Sí, sí, pero sí duele. Y en el caso del cáncer, el cáncer tiene un dolor que no te da más que con el cáncer, más que con el cáncer, un dolor que no lo puedes describir, más que la persona que tiene el cáncer y lo ves, ¿no? Cuando preguntas del 1 al 10, no, doctor, me duele como 1000, échele algo ahí, agüita, o a ver qué le echan, ¿no? Y la otra parte, el acompañamiento por parte de los tanatólogos, la parte de la espiritualidad, de la religión, de lo que quieran ustedes, debe ser integral, ¿no, mi Gaby? Claro que sí, eso es lo más importante. No Ay, somos todólogos y esto es no, un trabajo en equipo. así es. Aquí ya Gaby ya compartió sus datos, está en Culiacán, pues ahí ponle de una vez en, no está tu consultorio y todo, Gaby, Ah, psiconcología, eso es, hpsgmail.com, ese es tu, sí, ahí mi copia. correo. Sí, ahí lo puedes poner en el grupo de encuentros también, querida Gaby, para que Ok. pues los que quieran, pues, con gusto ahí. Sí, yo No, estoy en Culiacán, soy originaria de la Ciudad de México, pero acá no, no. se nota, ni se nota, ni se nota. Y un gusto Chilanga. y muchísimas gracias, doctor, por el espacio para compartir este tema. Le agradezco No, mucho. no, gracias a ti, gracias a Gaby, y está abierto para todos, ¿no? También, Juan, tú que eres trabajador social y tu experiencia y todo, pues, si algún día quieres compartirle, aquí eres bienvenido, como todos. Moisés Aldama, te da las gracias, gracias, mi hermano, a ti también. Y bueno, en la próxima sesión vamos a tener aquí, creo que por ahí estás, ¿no? Yulemi, te vi por allá. ¿Estás por allá? Sí, aquí ando. Anda, pues daste promoción de una vez. Pon tu camarita y todo. Hay que hacerle promoción a la querida Yulemi. Ándale. Ella sí es de Tijuana. Ujú. No, también soy de la Ciudad de México. Me lleva el Ah, tren. Pero vives no, ahí en Tijuana, ¿no? el Vives en doctor Sí. Tijuana. Moisés te Tijuana. recomendó. Muy bien. Adelante. Adelante, ¿quieres? Leti, a ver, Leti nos dice, gracias, soy paciente de recuperación de cáncer mamario. Fíjate, es muy importante esto, ¿no? En recuperación de cáncer mamario. Y es una persona que está en recuperación por una enfermedad, con cáncer mamario. O sea, no es sobreviviente ni nada, sino se asume como tal. Y eso, Leti, te va a tener una calidad de vida y una conciencia muy, muy importante, querida. Vale, Gaby, ya se va a clases, quizá dónde se va, Gaby. Muy bien, Tengo entonces, pacientito. Muchas gracias. ándale, cuídate Hasta mucho. luego. Tiene 10 años, muy bien, y los que nos sobra, Leti. A ver, Yulemi, de una vez, antes de que se nos vayan, ¿dónde estás? Bueno, pues quiero agradecerles por la invitación para compartir el siguiente tema, que va a ser el siguiente miércoles. Se llama Entre sombras y luces. Es la experiencia del duelo en familias con personas con adicciones. Todos los que han tenido algún familiar cercano o han tenido interacción con personas con adicción, este tema pues es para que conozcamos un poquito más y compartirles la experiencia. Yo soy actualmente directora de un centro de rehabilitación de adolescentes, por eso es que ven todo lo de acá atrás. Ujú. Y he trabajado con adultos también, trabajo también todo lo que es la consejería en adicciones con familiares.
precisamente de los pacientes que atendemos. Va a Muy estar muy bien. interesante el tema. Muy bien, ahí los invitamos. Angélica también dice, qué buen tema, muchísimas gracias. Soy persona que vive con cáncer de cervicouterino, recién empecé quimio, no pudieron quitarme el útero por mis ganglios estaban positivos. Saludos, saludos, Angie, y esperamos que pues vaya haciendo, pues poco a poco, vayas mejorando tu sintomatología, ¿no? Y por ahí preguntaban si el cáncer cervicouterino es por el virus del papiloma humano. Exactamente. Hay muchos virus del papiloma humano, aparentemente 6, 8 oncogénicos, y hay vacuna que solo le ponen a las mujeres, ¿verdad? Deberían de poner también a los hombres. Pero bueno, este gobierno no pone ni la vacuna de nada, ¿no? Pero bueno, nos vamos a pelear con la que viene. Muy bien. Entonces, queridos, pues les mando, querides, les mando un abrazo. Y ahí, querido Juan, no te hagas para dar tu temita si quieres. Con gusto te aceptamos aquí, Juan Gallego. ¿Vale? Un abrazo, mi hermano. Hasta Miami. Bueno, pues nos vemos. Cuídense, queridas, Gracias. queridos. Gracias. Chao, chao. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Bye, bye. Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. noches. Feliz noche. De nada, mi Gracias. hermano. Cuídate mucho. Gracias, buenas noches, bye. Y excelente conferencia, Gaby. Váyale. Gracias. Gracias. Gracias, de Sonora. Gracias, muy bonito. Dios me lo bendiga. Bye. Amén. A todos. Buenas noches. Chao. Muy bien. Mi Elías, un abrazo. Cuídense mucho. Buenas noches, saludos desde Chihuahua. Eso, mi Martita, desde Chihuahua. Ahora ya eres güera, Marta. Eras morena. Gracias, Muy Doc. bien. Buenas noches. Dale, Luis. Ahora no hablaste. Muchas gracias. Pues ya no hubo chance porque se alargó la plática que estuvo muy interesante, pues ya no me dejaron, pues. Ahí te quedas para la próxima, Luis. Ahí Dale. para el miércoles, Doc. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Abrazo.